Hoy vamos a escuchar y analizar musicalmente con mucho detenimiento una de mis canciones favoritas del disco Keep Me Fed de The Warning. Estamos hablando de la canción Sharks y vamos a ver cómo con dos sonidos se puede crear un riff magnífico para rockearla toda. Escuchemos un poquito. Fíjate que la introducción está liderada por el sonido de una guitarra súper distorsionada que está haciendo dos sonidos simplemente, re bemol y do. Aparece un tercer sonido sobre el final del riff que es el mi natural, porque lo que está ocurriendo acá es que están describiendo una escala que se llama do frigio dominante. Es una escala frigia en principio. Sería do frigio, pero se llama do frigio dominante porque en lugar de tener un mi bemol, tiene un mi natural. Por lo tanto, en el primer grado, que es do, se forma un do mayor y si fuera un acorde cuatríada, es decir, de 4 notas, se formaría un do 7, es decir, un acorde dominante. Por eso se le llama do frigio dominante. Sería el tercer modo de la escala de la bemol mayor, porque tiene sus mismas notas, pero es un modo del modo, es decir, es el modo dominante del modo frigio. Más allá de esa cuestión, el riff está utilizando simplemente dos notas. Re bemol y do, y hacia el final cierran con el mi re bemol. De hecho, fíjate que la canción se llama Sharks, y si uno se pone a escuchar atentamente y a hacer un poco de memoria, la icónica melodía de la película Jaws, que fue compuesta por John Williams, también tiene un semitono, pero en sentido contrario. Cuando la bestia se estaba acercando por debajo del mar, y me parece que consciente o inconscientemente han tomado esto como inspiración y han hecho este riff maravilloso que cierra por todos lados, que luego va a ser reutilizado melódicamente a lo largo de la canción. Así que continuemos. Acá sigue, escuchá ese bajo, Dios. Como siempre te recomiendo que utilices auriculares para tener una experiencia más inmersiva sobre lo que estamos escuchando, porque empiezan a aparecer muchos ear candies, pequeños elementos que hacen que todo suene mucho mejor. De hecho, aparece la guitarra de Dani ahí punteando muy solapadamente del costado izquierdo. Y fíjate que todo por ahora suena como muy ahogado, justamente como si estuviéramos debajo del agua. Atención. Estamos en el estribillo, vamos a escucharlo nuevamente, pero hasta acá, fíjate que todo lo que es la estrofa está soporteada en la misma idea de la introducción. Han reutilizado simplemente ahí el motivo con el bajo de Ale mientras se está cantando encima, y van apareciendo de a poco algunos elementos que nos permiten ir dilucidando cómo se va a desenvolver y a explotar el estribillo, que en el puente o preestribillo están pivoteando sobre dos acordes, la bemol mayor y si bemol mayor. Fíjate que ahora no aparece el re bemol que aparecía en la introducción, sino que ahora el acorde se convirtió en un acorde mayor para darle esta sensación de mayor epicidad. Por lo tanto, acá podríamos decir que pasamos a un do menor natural o do menor antiguo sin mayores inconvenientes. Y después, cuando explota el estribillo, arrancan en do y empiezan el maravilloso bajo que baja, si bemol, la bemol, fa menor, re bemol, para volver a arrancar. Y fíjate que no utilizan en ningún momento el sol mayor como acorde dominante, que sería algo muy usual para reposar en el do,
ya sea mayor si estamos en el frigio dominante o menor si estamos en esta sección. Que sonaría algo así. Súper clásico, quinto primero, una cadencia auténtica de toda la vida. Pero van al re bemol justamente para recordar algo de lo que ocurría en la introducción con el riff y reposar de esta manera tan inteligente y tan agradable para el oído. Intro. Fíjate que acá hicieron la introducción a la mitad, no la hicieron completa como habíamos visto en la misma introducción. Estoy realizando un ciclo de clases gratuitas abiertas. Si querés sumarte al grupo privado de las mismas, donde voy a dejar todo el material que vayamos utilizando a lo largo de cada una de ellas, podés sumarte desde el link que está en la descripción o en el primer comentario fijado. Es abierto para cualquiera, seas músico, compositor, productor o simplemente un oyente casual que esté interesado en ver cómo funcionan estos pequeños elementos dentro de una canción para incluso poder crear tus propias composiciones al respecto. Así que nos estamos viendo por ahí. La voz de Pauli. Acá llegamos a la parte de las cuartas, un elemento utilizado ocasionalmente por The Warning, pero que en sus voces tan pulcras quedan muy bien. Él le da esta sensación medio oriental, pero a la vez de muchísimo rock, porque la cuarta es un intervalo mixto que puede funcionar como disonancia o como consonancia de acuerdo al contexto en el que nos encontremos. Acá le da como muchísima más amplitud, porque fíjate que todo está muy grave justamente para rememorar algo de esta idea de estar debajo del agua junto con los tiburones, y de repente aparecen sus voces muy agudas para despegarnos de esa imagen tan oscura que generan sobre todo el bajo y la guitarra eléctrica tan opacos y distorsionados. Atención. Fíjate que acá, en este pequeño riff instrumental, mucho más denso y complejo que el de la introducción, retoman sobre todo la idea rítmica que habíamos escuchado en la introducción, pero haciéndolo desde otras notas. Esto es algo que me gusta mucho de The Warning, que pueden utilizar una escala completa, pero muy musicalmente, sin que suene a un ejercicio escalístico, porque fíjate que describen toda la escala de Do menor, pero partiendo desde su séptimo grado, desde el Si bemol. Y rememoran algo de la interválica que hay en el riff de la introducción, justamente el movimiento de segunda, que en este caso arranca con una segunda mayor, Si bemol Do, pero después va al Sol La bemol, ahí tenemos de vuelta el semitono, segunda mayor, y reposan en el Mi bemol. Pero en la segunda parte saltan hacia arriba, y acá, esa parte final, están utilizando en una sola canción por lo menos 3 escalas distintas. Do frigio dominante para la introducción, Do menor para lo que es sobre todo el estribillo y la primera sección de este nuevo riff, y están utilizando también Do menor armónico, donde aparece el Si natural en un solo momento, en esta parte, que generan máxima tensión y uno esperaría tranquilamente que resolvieran al Do, pero lo que hacen es hacer un pequeño juego pentatónico desde el Fa superior para llegar hasta el Do. Simplemente adornan la llegada del Do con
este atisbo de pentatónica. Hago solamente la segunda parte. Ahí está el si natural y resuelven en el do. Maravilloso. Maravillosa composición. Este es mi disco favorito de The Warning y esta es una de mis canciones favoritas. No es mi canción favorita, pero me gustaría que dejes escrito debajo en los comentarios qué te pareció el disco, cuál es tu canción favorita, qué otra canción de The Warning te gustaría que analicemos con este nivel de detalle, mucho más relajadamente. Y recordá, como te dije antes, que podés sumarte al grupo de clases gratuitas directamente desde el link que se encuentra en la descripción o en el primer comentario fijado. Las clases van a ser todos los martes a las 19 horas de Argentina y van a quedar disponibles durante 24 horas para que puedas verlas en caso que no puedas estar en vivo. Así que recordá sumarte desde el link que está en la descripción. Y si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.